El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenidos a tu programa Derecho y Palabra. En el programa de hoy estaremos evaluando las situaciones de las universidades en los Estados Unidos entre palestinos e israelíes, sus diferentes defensores, y estaremos evaluando las decisiones de unas iglesias en el asunto de los matrimonios de personas del mismo sexo y cómo eso tenemos que entenderlo a la luz de la palabra y el derecho en estos tiempos. No te vayas, continuamos en breve. Al momento de estar grabando este programa, los Estados Unidos están ocurriendo unas manifestaciones en diferentes universidades de la nación que al uno observarlo, uno conociendo ya, ¿verdad?, cómo se mueven ciertos grupos, entendemos que fue un movimiento tratando de que se moviera a todas las universidades de los Estados Unidos. No lo ha logrado, pero sí ha impactado las noticias. Tenemos universidades en Florida, tenemos universidades en Nueva York, tenemos universidades en California que están teniendo esta situación. Antes de llegar al breve resumen de lo que acontece en estas universidades, yo los quiero llevar a ustedes al periodo eleccionario donde Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. En aquel entonces, en los primeros meses después de las elecciones, hubo una serie de manifestaciones violentas en los Estados Unidos donde se destruyó propiedad, donde hubo choques entre manifestantes, hubo violencia, hubo ataques a la policía, hubo incendios. Fue bien violento esos primeros meses y veíamos cómo se transportaban guaguas llenas de personas a los diferentes sectores. Luego que le dimos seguimiento en las redes, en aquellas páginas que no son editadas por las autoridades que sabemos que se están dedicando a censurar la libertad de expresión desde oficinas del gobierno, vimos al movimiento republicano devolverlo llevando gente del Partido Republicano, gente que respaldaba a Donald Trump, y veíamos actos de violencia, vimos hasta knockout, vimos golpes que se hicieron famosos en las redes entre manifestantes. En aquel entonces, la speaker Nancy Pelosi, que ya no era speaker, hizo el señalamiento y dijo que eso era libertad de expresión y que tenían derecho de manifestarse. Pues, ¿qué le ha pasado a Nancy Pelosi? Que esos manifestantes se han ido y se han movido frente a su casa para protestar y ella ha llamado a la policía para que los remuevan. Vimos uno que entró en su casa y por poco asesina a martillazos a su esposo, que le radicaron cargos criminales. O sea que cuando es contra ellos no es libertad de expresión. El hoy presidente Joe Biden fue uno también de los que expresó que tenían el derecho a la libertad de expresión, pero no hicieron ninguna diferencia. O sea, había destrucción de propiedad, había violencia, golpes, ataques, paralización de servicios públicos. Lo mismo vemos contra los manifestantes pacíficos en contra del aborto, que son atacados, y lo que se dice es que los manifestantes pacíficos obstruyen la entrada a estos centros. Recientemente vimos en las noticias una posta entardante del gobierno de Biden pro derechos civiles que celebró que unos manifestantes antiaborto fueron sentenciados a cárcel. Me imagino que eso será apelado, y mintió ante el Congreso diciendo que nunca le habían radicado cargos criminales y nunca había estado presa, resultando que sí estuvo presa. Este tipo de situaciones que están ocurriendo en los Estados Unidos ha desestabilizado mucho el sistema, y lo ha desestabilizado porque han perdido total credibilidad, porque hay una lucha ideológica muy fuerte entre sectores de los Estados Unidos. Pues, ¿qué sucede? Que los estados que te estoy mencionando, excepto Florida, son estados que han respaldado esta política liberal, y no solo liberal, sino que se han
prestado a imponer una ideología y unas creencias políticas y han sembrado odio contra las personas que son republicanas, poniéndole mote, atacando al presidente Donald Trump, atacando a sus seguidores. Y cuando surge entre ese sector fuerte tenían a los palestinos. Tradicionalmente Estados Unidos ha sido un aliado de Israel. Joe Biden se le acusa de que ha sido laxo con las ayudas de Israel contra Hamas, llevando y siguiendo. Cuando usted sigue las noticias, encuentra a Netanyahu haciéndole señalamientos al presidente Joe Biden de su flojo respaldo a Israel. O sea que es como dice el libro de Daniel, que mientras te ayudan te están traicionando. El Congreso de los Estados Unidos y el speaker de la Cámara de Representantes muy hábilmente maniobró para unos proyectos que deseaba Joe Biden, incluir ayudas a Ucrania, incluir ayudas a Israel y a otros aliados más de los Estados Unidos, económicamente sustanciales. Eso va a ser ley, porque el presidente Joe Biden necesitaba ese proyecto de presupuesto, ese proyecto de ley, y los republicanos y los demócratas se unieron entendiendo que Estados Unidos no puede seguir una política radicalizada ni con Joe Biden ni con Donald Trump, porque están perdiendo aliados, están quedando como mentirosos y el pueblo ha perdido la confianza en su sistema político. Esto ocasiona una serie de manifestaciones en universidades de los Estados Unidos que se convierten en manifestaciones violentas entre personas que respaldan. Digo personas porque no todos son estudiantes y las noticias están allí, que no todas son estudiantes. Un choque violento entre personas que respaldan a los palestinos y personas que respaldan al gobierno de Israel, pero violento, de agresiones, de ataques, de pelea. Está corriendo un video de una estudiante judía que, habiendo sido golpeada, estado desmayada, siguieron golpeándola estando en el piso. O sea que es una violencia fuerte. La policía, ante la solicitud de ayuda de las universidades, porque son manifestaciones ilegales, porque hay violencia, recuerden lo que le dije, que dijo Joe Biden contra las de Donald Trump, piden ayuda. En Florida el gobierno le da un tiempo para salir, ellos no salen, pues mira, los fumigaron. Se tuvieron que ir. En otro estado, creo que fue Nueva York o en Florida, los manifestantes no se querían salir, se quedaron en un hall y ellos, pues como ustedes no quieren salir, los arrestaron a todos, cerrando todas las salidas. Entonces empezaron a protestar porque querían salir. O sea, cuando te digo que te salgas no te vas, cuando te encierro, pues entonces quiero salir, porque esa es la estrategia. No importa lo que tú hagas, ellos se van a quejar. Y arrestaron sobre 300 estudiantes. Esos arrestos en este tipo de manifestaciones, muchos de ellos no prosperan, a menos que, ¿verdad?, hayan unos actos de violencia bien radicales, que entonces la policía procede, lo que hace es que los arrestan y luego de 24 o 48 horas los dejan ir y en ocasiones no radican ni cargo. En California, en el día de ayer, habiéndosele dado un ultimátum para salir porque estaban ocupando de manera ilegal los predios de la universidad, la policía interviene, los saca y hubo violencia, hubo destrucción de propiedad y ahora los estudiantes están alegando que tenían miedo, que estaban asustados. Oye, le dieron casi un día o más para que abandonaran los predios de terrenos que estaban ocupando ilegalmente. Ahora, vamos a dar información. Cuando usted rastrea bien las noticias, no las noticias controladas ni editadas que responden a ciertos intereses, sale la información y están los videos, está la documentación clara de que hay un montón de personas que no son estudiantes, que llegaron allí y los están llevando para participar en esas manifestaciones. O sea, usted ve un operativo igual que el que vimos en el de Donald Trump, que esas personas las movían en guagua, manifestación tras manifestación, porque son agitadores profesionales que le pagan para esto. Pues, ¿qué sucede? Que cuando esto sucede, es en California, es en Nueva York, aliados de la agenda liberal, parte de la gente que respaldó a Joe Biden para ganar las elecciones en los Estados Unidos, que son anti-Trump, que son anti-israelitas. ¿Qué dice Joe Biden? Que el derecho de expresión tiene unos límites y que no incluye estar en propiedad privada, estar en propiedad que no han sido autorizadas y que no incluye la destrucción de propiedad ni la violencia. Un cambio radical de casi 4 años antes, donde él claramente
favoreció las manifestaciones violentas de Donald Trump, al igual que la speaker Nancy Pelosi en aquel entonces, y la argumentaron y la sostuvieron por la libertad de expresión y asociación. O sea, que vemos en Estados Unidos una serie de violencia que no es solamente palestino-israelí, sino una serie de violencia, una serie de grupos de izquierda que se están dedicando a desestabilizar el sistema y ahora los vemos mordiéndose unos a otros. Recuerden el movimiento Defund the Police cuando era el gobierno de Donald Trump, defund, o sea, quítenle los fondos a la policía. Pues a la misma policía que Biden y los demócratas en aquel entonces decían que eran violentos, que eran agresivos, que había que quitarle los fondos. Esa misma policía es la que se está utilizando ahora para poner orden en las universidades, porque el sistema se está sacudiendo de tal manera que si Joe Biden no detiene esto, esto se va a esparcir a toda la nación y Joe Biden va a seguir perdiendo un montón de aliados que lo llevaron a la presidencia. No estoy diciendo que va a perder la presidencia, pero sí te estoy diciendo que ahora esto no es libertad de expresión, pero hace 4 años sí lo era. Por ende, el problema que estamos teniendo nosotros es la hipocresía de nuestros gobernantes sin ver el partido, que lo que sembraste, cosechaste y te está alcanzando. Ese sector que tú creaste y que tú le dijiste que destruir propiedad privada y pública era libertad de expresión, ahora le estás diciendo que no y no te están haciendo caso. Esperemos que la violencia no se esparza, pero tristemente estas manifestaciones de Estados Unidos han sido violentas, contraria a derecho, a tal punto que Biden tuvo que ordenar que se usara la fuerza del Estado dentro de los parámetros de ley para detenerla. Esa es la versión que muchos medios nos te están dando. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Recientemente el presidente Joe Biden, y es que tengo que seguir con Joe Biden porque es el presidente, su administración puso en vigor una orden ejecutiva que venía desde Obama, que Donald Trump nunca usó y que Obama se cuidó que nunca cayera en Domingo de Resurrección, donde declaró que el Domingo de Resurrección sería celebrado como el día de la visibilidad de la comunidad transexual. Eso en un Domingo de Resurrección. Y aquí es que los voy a llamar a una profunda reflexión. Si ustedes piensan que en el contexto político, cultural, lo que se conoce como iglesia, cerró fila en contra de Joe Biden, yo no sé qué usted está mirando. Hubo gente que se considera cristiana, hubo gente que se considera en iglesia del Dios bíblico, en el cual la Biblia que tú y yo creemos, que celebraron y favorecieron que ese día se hiciera el día de la visibilidad de la comunidad transexual y lo presentaron como el evangelio de amor de Jesucristo. Es que tengo que decirte esto, porque en Puerto Rico en un momento determinado se dijo que había 1 millón de cristianos. En Puerto Rico, en un momento determinado, se dijo que había más de 6,000 iglesias y al día de hoy yo estoy esperando la evidencia que me diga de dónde salen esos números. En Estados Unidos, en estos momentos, hay un movimiento sumamente agresivo para buscar ese sector conservador cristiano que no cree que la Biblia proteja eso y que el gobierno no se debe meter en eso.
y que eso violenta su libertad religiosa, viola sus derechos de educar a sus hijos en su fe y en sus valores, porque ese sector no participa mucho en las elecciones y vemos un sector conservador creyente que se está enfrentando a eso. Y si estás entendiendo lo que te estoy diciendo, te estoy mostrando que la iglesia está dividida. Y que eso es lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir en los últimos tiempos. Que habrá una iglesia que va a tener comezón de oír, que va a vivir en pecado, que a lo bueno llamará malo y a lo malo llamará bueno. Pero que surgirá una iglesia que será purificada y emblanquecida para ser levantada. Eso es distinto a si tú crees en el rapto. En el rapto, la iglesia va a ser levantada en cualquier teología que tú quieras implementar. La iglesia del Señor se va con el Señor. Se va con el Señor, no se queda aquí. ¿Qué sucede? Que esto no es un operativo en el vacío del presidente Joe Biden, que está buscando en este sector liberal y en este sector joven que tiene estos problemas de identidad, que se les está haciendo creer que con operaciones de cambio de sexo resuelven su problema, ocultando la evidencia médica de que no hay un estudio científico serio que lo sostenga. Ocultando la evidencia que ya Europa está virando hacia atrás, que era el precursor, porque esto no resuelve el problema. Vemos cómo esta gente está ocultando esa información y se está moviendo a la búsqueda de esos votos de la juventud. Eso es lo que está pasando en las universidades. Eso es lo que está pasando con liberar la clasificación de la marihuana para que los jóvenes no, como ven que no está siendo controlada, piensan que no es mala. Nuevamente buscando a un sector. Hemos visto un movimiento que se está levantando de donde las materias básicas no se quieren dar porque lo que quieren es preparar técnicos para cada profesión, quitándole así la capacidad a una nación de ser una nación educada, preparada, que pueda discernir en términos políticos. Pues claro, pues no conoce la historia. El que no conoce la historia comete los mismos errores. Ahora bien, ¿qué sucede? Volviendo al sector de la orientación sexual. Esta misma semana, la iglesia metodista en los Estados Unidos, yo encontré un amigo mío metodista que hacía años no nos veíamos, él fue el que me reconoció a mí, que me decía que los metodistas tenían resuelto este problema porque no podían ser miembros no podían ser pastores, no podían, esos matrimonios no se aceptaban, pero eran miembros de la iglesia y yo le cuestiono, pero es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y si ellos están en pecado no son parte del cuerpo de Cristo porque no se han arrepentido de su pecado. O sea, el cuerpo de Cristo es santo. Somos la comunidad de los santos perdonados, que sabemos que dependemos constantemente de la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque seguimos siendo pecadores, pero ya eso no nos domina porque no nos agrada pecar. No nos agrada, pero mientras estemos en este cuerpo que no ha sido transformado, lucharemos con eso. Como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer, eso hago, pobre de mí que soy pecador. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora bien, habiendo dicho eso, esta iglesia metodista en los Estados Unidos acaba de dejar sin efecto esa prohibición. ¿Recuerdan que le dije que habían iglesias que habían celebrado la visibilización del sector transexual? Pues esas mismas iglesias, que son muchísimas en los Estados Unidos, dejaron sin efecto. Los discípulos de Estados Unidos están en la misma línea. Las iglesias tradicionales de Estados Unidos, casi todos, los United Church of Christ, están en esa misma línea de no considerar la conducta sexual de las personas como una conducta pecaminosa. O sea, ya no hay necesidad de arrepentimiento porque yo sostengo que lo mismo pasa con la mentira, el engaño, el robo, las borracheras. Todo eso, por nuestra propia naturaleza, somos pecadores y necesitamos ser perdonados. O sea, han anulado la cruz de Cristo porque ahora hablan de un amor, pero un amor que no requiere arrepentirse. Pues esta iglesia le acaba de abrir las puertas a personas del mismo sexo a casarse y a participar en las labores de ministerio pastorales y de liderato. Ese mismo Congreso dejó sin efecto una prohibición que no permitía que el dinero de la organización se utilizara para adelantar este tipo de causas y ahora abrieron las puertas para que el dinero de la iglesia metodista en los Estados Unidos pueda usar ese dinero. Al otro día ha surgido una nueva organización metodista, que es los metodistas a nivel mundial,
que acaban de decir que ellos no participan de esa organización, que no es la misma organización, que por ende ellos no van a opinar lo que ellos crean, porque estos fueron los metodistas que salieron de esa iglesia y crearon una nueva organización y dijeron, no vamos a aceptar eso. Miren, hermano, si usted acepta esto, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto se advirtió. Usted tiene que estar consciente que una iglesia que no llama al arrepentimiento, una iglesia que no llama al nuevo nacimiento, una iglesia que no denuncia el pecado, una iglesia que no predica el evangelio completo, es una iglesia que se va a apagar y se va a apartar porque no hemos visto los tiempos que nos han tocado vivir. Dice la palabra en Daniel que al final de los tiempos vendrá un príncipe que aborrecerá el amor de las mujeres y tratará de cambiar el derecho. Lo que pasa es que el derecho natural establecido por Dios no lo cambia nadie. Por ende, primero le estoy diciendo a los movimientos de izquierda liberales que le sirvieron al Partido Demócrata en un momento, que ahora Biden dice que no se puede destruir propiedad. 4 años no decía eso, decía que era libertad de expresión. Y tenemos unas iglesias en el contexto no bíblico para mí, que respaldan la toma de decisiones en cuanto a la conducta y la orientación sexual, como que no es pecado, que son permitidos en los cuerpos pastorales. Y todo esto surge como parte de un movimiento político, de una lucha en los Estados Unidos de buscar un voto conservador. Y hay un voto religioso conservador fundamentalista y hay un voto religioso liberal. Y este sector religioso liberal está apoyando la gestión de Joe Biden. Si ustedes no se están dando cuenta de esto, nosotros tenemos un problema de cómo la manipulación de la Constitución, cómo la manipulación de lo que es el Evangelio nos va a llevar a este concepto que quiero ir a empezar a trabajar y probablemente en el cierre, de que esto no es otra cosa que los cambios de los valores del pueblo norteamericano. Se legisla basado en los valores de un pueblo. Escúcheme bien, se legisla basado en los valores de un pueblo, por eso usted cuando una ley dice si el Estado aprobó esto, esto no es tan malo. Y estamos usando el sistema universitario y el sistema de salud como las herramientas más poderosas contra nuestros principios cristianos. Esto no es otra cosa que una guerra basada en contra de la fe cristiana, porque nosotros no creemos en la violencia, nosotros creemos en examinarlo todo, retener lo bueno, y los que hemos profundizado en este tema sabemos que tenemos la responsabilidad de participar en las tomas de decisiones del Estado, porque el hecho de ser creyente no nos quita los derechos que nosotros tenemos. Y que cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted no se está dando cuenta de la división que hay en los Estados Unidos marcada, que la tenemos en Puerto Rico, que tenemos pastores que desde el altar hablan de los muchos, las muchas y los muchos, que tenemos un pastor que dijo que no se puede depender de Dios nada más para gobernar, pues mire, el cristiano es un verdadero adorador y depende de Dios en todo. Y escuchar a un pastor que se llama cristiano decir que no se puede depender de Dios en todo para gobernar, es un pastor de decir que Dios no está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque de la iglesia, de los verdaderos creyentes, surgen los Danieles, surgen los José, surgen los Martin Luther King, surge la gente de Dios que sabe administrar bien en justicia, en verdad, en misericordia y sin robar. Y ese pastor acaba de decir que usted no puede depender totalmente de Dios para gobernar. ¿Y de qué vamos a depender? ¿Qué tiene él? Un Dios allá arriba que está en las nubes que no interviene en el día a día. No te vayas, espera el cierre, espero que me estés siguiendo con detenimiento. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Como creyentes tenemos una responsabilidad profética de subir al Monte Carmelo y retar los falsos dioses de la política que se nos están quedando con la iglesia. Tristemente en Puerto Rico se ha desarrollado una tendencia donde yo veo gente de Dios creyente 24/7 buscando respaldo para sus candidatos políticos, para su partido político, y se han olvidado
de evangelizar. Estamos hablando de buscar un buen gobierno. No tengo problemas con eso. Pero un gobierno civil nunca podrá hacer la función que tiene que hacer la iglesia. Mientras tenemos iglesias que están celebrando las conductas sexuales y las conductas contrarias a la palabra de Dios, diciendo que eso está bendecido por Dios, tenemos una iglesia que tiene que moverse y cumplir con su rol social. Pero dentro del cumplimiento de ese rol social y político no podemos olvidar nuestra gran comisión, que es ir y salvar lo que se ha perdido, ir y hacer discípulos. Y cuando nosotros entramos en el proceso de discipulado profundo, el Señor dice que cualquiera que no aborrece a padre, madre, hijo, hermana por causa del evangelio no es digno de ser su discípulo. El Señor nos dice que aquel que no es digno de renunciarlo todo por causa de él, no es digno de ser llamado su discípulo. O sea, que estamos en un momento de encrucijada que dentro de nuestras creencias políticas a las cuales tenemos derecho y en nuestra participación política, tenemos que contender por la pureza del evangelio. Ya está bien de que pasemos por bueno ver cómo salmos se manipulan y se cambian para respaldar candidatos políticos, no importa de qué partido sea. Ya está bien de tener profetas políticos donde estos profetas políticos, todos y cada uno de ellos, declaran como ganadores o escogidos de Jehová a los diferentes líderes que ellos respaldan. Por sus frutos los conoceréis. Y si estás teniendo la bendición de que en las redes eso está saliendo y tú los estás viendo y tú los amas, tú los tienes que confrontar con amor. Porque si no, la burra de Balaán nos va a hablar y seremos confrontados. Tenemos una responsabilidad profética seria. Contender por el evangelio de la justicia, de la verdad y de la misericordia. Estamos perdiendo el tiempo atacando a aquellos que no piensan políticamente como nosotros y cuestionando su fe, cuando lo que tienes que hacer es, conjunto con él, defiende la fe en la cual todos hemos creído y que cada uno de nosotros sea luz en el lugar donde Dios los ha puesto. Los estoy ya combinando al verdadero rol profético de que aquello que se aparta del Señor hay que hacer como Pablo le dijo a Pedro frente a todo el mundo. Aquellos que dicen que esto es a puerta cerrada, no, cuando es un líder grande que está usando su posición, un líder reconocido que está usando su posición para cambiar el evangelio, hay que decir como Pablo le dijo a Pedro, eres de condenar porque estás como los judíos. Y eso le cierra la puerta a los gentiles. Nosotros no podemos permitir que los políticos, las agendas políticas, sociales, sexuales, cambien el evangelio simplemente porque militamos y nos gusta ese partido político. Profetiza. ¿Quieres profetizar? Profetiza el evangelio del Señor, que son dignos de condenar. Nos vemos. Dios te bendiga. Será hasta la próxima. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.